Claro, queda el año que viene nomás. Qué bueno, buenísimo. Bueno, volvemos a compartir ahora Diego, Mauro. yo te quería hacer una pregunta. Sí. Ah, perdón, perdón. No, no, tranqui. No, porque en el profesorado de lengua veíamos mucho a Comenio y esto de la didáctica general y Sí. y las específicas y eso. ¿Eso es algo que nosotros no lo vemos porque no tenemos esa concepción? ¿O como que es algo que directamente no se puede aplicar y por eso no se estudia? Bueno, es una gran pregunta la que estás haciendo y es una discusión histórica, Claudio, esa. De hecho, hace poco escribí sobre esa cuestión. Eh, a ver, ¿cómo encarar esta pregunta? La didáctica general y la didáctica específica deben estar en relación siempre. Por eso, de hecho, en primer año y en segundo año somos dos los profesores, uno de ciencia de la educación y otro de la disciplina, especializado en la práctica. ¿Qué sucede? Y acá es donde viene mi crítica. Los profes de ciencia de la educación han hecho una carrera vinculada al estudio de la educación, al estudio, digamos, de las instituciones educativas y al estudio de la didáctica también, ¿no? Pero ¿qué pasa? La didáctica general, en definitiva, no se termina plasmando en las aulas, porque en las aulas uno da una disciplina, ¿o no? Entonces, la discusión histórica, que Camillioni, por ejemplo, dice que la didáctica no es un árbol, ella, digamos, pegándole un palo a las didácticas específicas, en el sentido que para ella la didáctica es una y que por más que haya disciplinas, la didáctica siempre está en el tronco, digamos. Para mí no. Para mí, cada disciplina tiene su especificidad. Porque vos no podés enseñar matemática o enseñar geografía o enseñar química solamente desde la generalidad. Hay especificidades. Si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos como dibujando en el aire. Pero esa discusión, bueno, se ha dado en algunas clases de la carrera, pero este año, imagínate, con la virtualidad y con la pandemia, aprovechamos los encuentros sincrónicos para darle con todo a lo más importante. Si nos metemos en esa discusión especial, general, no, es como bastante extensa. Así que, pero es interesante. Bueno, volvemos. Yo había dicho Gracias, Diego. Mauro, que va a ser, no, de nada, ayudada por Mica. Eh, A ver cuál eligen. No sé, Mauro, ¿habías pensado alguna? yo había pensado cartografía crítica por ahí, Bueno, me gusta. más que nada también relacionándolo con lo que vimos la clase de ayer, y retomando también por ahí un poco de este tema actual de la quema de bosques o el tema de lo que está pasando, como para tener un abordaje de las cuestiones que se hagan visibles, ¿no? Por ahí, Muy bien, muy bien. La para crear un cartografía poco de crítica. conciencia también. Exacto. Mica, ¿algo habías pensado? Sobre la actividad que hicimos el año pasado en práctica del mapeo, Sí, capaz que son lugares que los chicos pasan todos los días y no lo tienen presente, no sé, Muy bien, Mica. Muy bien. abordar. Yo había pensado en lo mismo. Que ya que lo habíamos trabajado con ustedes, había pensado exactamente en lo mismo. Fíjense que una cosa es la cartografía per se, en sí misma, que uno la puede utilizar como una herramienta, como un recurso didáctico, que está buenísimo, distintos tipos de mapa, no sé, el físico para trabajar relieve o lo que fuera. Y otra cosa es la crítica colaborativa, porque como dice Mica, una cosa es que nosotros les hayamos dado solamente el plano y que a partir de eso hablamos, pero no, nosotros les hicimos intervenir en el plano. Pusieron íconos al principio de manera analógica, ¿se acuerdan? Primero, para comentar sí. problemáticas de los barrios. Pero las problemáticas de los barrios no las leyeron. Fue a partir de una cuestión colaborativa, de que ustedes mismos, con sus experiencias de vida y su conocimiento sobre el barrio, empezaron a desandar los principales problemas de la ciudad de Mar del Plata. Y después hicimos también una segunda actividad, que fue la cartografía crítica digital, que también fue colaborativa, porque utilizamos todos un mismo plano de Google Maps, y ahí fueron interviniendo con situaciones que ustedes fueron buscando sobre la última dictadura militar. Eso es la cartografía crítica colaborativa. En secundaria, en el diseño, ahora que lo están leyendo con Lucho,
En quinto año, en la segunda unidad, propone esta estrategia didáctica como orientación. ¿Para qué? Para trabajar la cuestión de la minería. Claro. La minería a cielo abierto. Entonces, si vos te quedás con una mirada clásica de la geografía, lo único que hubieran hecho los chicos hubiera sido localizar los emprendimientos mineros. Que eso es algo que uno puede hacer, pero eso es más descriptivo y clásico. Ahora, si tuviéramos que hacerles hacer una cartografía crítica, ¿qué le haríamos hacer? Por ahí un mapeo de las zonas o los lugares que se ven afectados por el tema de la megaminería, Muy bien. ver Uno. cómo afecta directamente a la población, a toda la gente que vive ahí, como para seguir generando esa conciencia de... Muy bien, perfecto. Mica, que habías abierto el micrófono. Superponer, qué sé yo, un mapa de hace 5 años de, no sé, de San Muy Juan, bien, muy y bien. ver cambios que se ven, o a veces se secan lagos o arroyos que había porque los desvían para usar el agua. Pero eso. Perfecto, muy bien. Otra cosa que se puede hacer también es ubicar las principales asambleas ciudadanas que se oponen a esos proyectos. Otra cosa es hacer una comparación, como decía hoy Mica, entre lo que era ese espacio sin el socavón y lo que era ya con el socavón a partir de 2 imágenes satelitales. Porque Google Earth, viste que te permite hacer eso de ir en ese mismo espacio a 1993, por ejemplo. Porque está toda esa secuencia en Google Earth que está buenísimo. Muy bien, eso es hacer cartografía crítica colaborativa. Ahora, pregunto y volviendo a la definición de estrategia didáctica. ¿Uno puede hacer cartografía crítica colaborativa en 1 o 2 clases? Por ahí llevaría un poquito más, Totalmente. Bastante más. por lo ¿Sí? menos 6 clases o ¿Sí? Exacto. mínimo. Sí, 3, 4, 5, 6 Sí, clases. Depende de la profundidad que uno le quiera dar. Pero claro. piensen que, por ejemplo, en una clase les haces llevar el mapa y les haces ubicar los emprendimientos. En otra los haces leer, porque no podés, si no queda como un, digamos, una profesora, me acuerdo, menospreciando todo lo que hace la cartografía social, había dicho que era un bricolage, que terminaba siendo un bricolage, que no era serio, que no era académico, decía. Bueno, entonces los tenés que hacer leer, porque no es solamente el mapeo, sino también el aprendizaje que tiene que ver con esto que decían ustedes recién. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese emprendimiento? ¿Cuáles son los principales, las reivindicaciones de las asambleas? ¿Qué pasó con el agua? Como dice Mica, bueno. Y eso lleva muchas clases. En otra clase lo haces mapear el proyecto antes y después, en otra clase le haces mapear las asambleas, en otro les haces mapear los conflictos socioambientales, bueno, y eso lleva tiempo. Bueno, digo, el año pasado nosotros cuando hicimos el mapeo de los centros clandestinos de Sí. detención durante la dictadura, estuvimos varias clases también. Totalmente, exacto. ¿Sí? Y no hay que apurar los procesos, no hay que apurarlos. Si los chicos demandan un poco más de tiempo, bueno, habrá que hacerlo. No importa, es lo que hablamos el otro día con los chicos de la práctica de Funes. Menos es más. Esta es una frase de Jackson. Menos es más. No ponerse locos por terminar el programa, no ponerse locos por llegar a todo el diseño curricular, porque es exhaustísimo, sino lo que yo tomo, desarrollarlo bien, que esté bien, digamos, concebido, que los chicos puedan tener, deglutir de mejor manera las cosas, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, volvemos a la pantalla. A ver, Maf y... ¿Quién me queda? ¿Gabriela? ¿Vos? No, Gabriela ya habló. Bueno, no importa. ¿Quién quiere ayudar? A ver. Ayuda. Dale. Me voy a parar un poco. Sí, ¿viste cómo te queda la espalda? Es terrible. ¿Cuál querés más falta? ¿Talleres? No sé. ¿Simulaciones? Simulaciones. No tengo mucha idea de lo que se trata. Supongo que tiene que ver con algo teatral. Sí, exactamente lo que dijiste hoy. Creo que el año pasado nos hicieron hacer, interpretar
me acuerdo que yo tuve que interpretar a un profesor de química. Con la Uría. Con la Uría, que Sí, claro, sí. que unos eran el alumno, otros eran el docente, ¿no? Exacto, exacto. Y eso que hicimos nosotros fue más bien intuitivo porque tuvo que ver con, digamos, sus propios recorridos de vida, biográficos y demás. Digamos, no tuvimos que apelar a la lectura de nada. Pero si ustedes quieren llevar adelante la ardua tarea de la simulación o la teatralización, realmente es un trabajo bastante pesado. Yo he hecho obras de teatro con los chicos, después si quieren les paso fotos o videos y no sé qué, y realmente está muy bueno, pero es desgastante. A ver, ¿cómo lo piensan? Nuestro docente coformador nos había comentado que en este contexto de pandemia creo que habían hecho la simulación, no me acuerdo si del 25 de mayo o qué hecho histórico, sí. Y que los chicos se habían copado porque se habían disfrazado, habían puesto un fondo, que era difícil la cuestión, ¿no?, de los tiempos para hablar con Zoom, pero que eso los había entusiasmado un poquito en este contexto. Bien. Sí. ¿Y él cómo había aportado desde geografía eso? No focalizamos en eso. Te dijo que había sucedido, pero no como que participó. Ejemplo, sí. Está bien. Claro. Yo me acuerdo cuando trabajé, bueno, lo hice varias veces acá en Mar del Plata, pero cuando trabajé fue muy lindo. Era un curso bastante complicado, el que me había tocado. Trabajé en Los Ortiz, ¿conocen? La colonia de Los Ortiz, allá el paraje, sí. El paraje de Los Ortiz, no colonia, el paraje de Los Ortiz. Para que se den una idea, es donde está el Zoo Batán, ¿vieron? Son 11 kilómetros para adentro. En calle de tierra es Ruralidad 5, es una de las escuelas más rurales de Mar del Plata. Y yo me acuerdo que la había tomado porque dije, ¡ay, rural! Nunca trabajé, ¿viste? Y me había quedado como una idea idílica de lo rural y me encontré con cada sátrapa que recontra urbanos los pibes, eran terribles, claro, sí. Eran todos de Batán. Yo me imaginaba que venían con el caballo, ¿viste? No, nada que ver. No. Igual había pibes que iban con el caballo del campo, había todavía, pero no, la mayoría eran urbanos y era un curso bastante complicado. Y los agarré por este lado, les propuse hacer una obra teatral con el tema de migraciones de América Latina. Entonces, bueno, además de dar clase y de uno lo que tiene que hacer es primero ponerlos en clima, comentarles de qué se trata el tema, empezar a dividirlos en actores sociales, como hacemos siempre, como dice Gurevich, ¿no? en la propia práctica de geografía. Entonces, por ejemplo, unos eran los dos amigos que iban a migrar. Otros eran la familia que se quedaba. La familia que se quedaba que les decía, no, pero ¿qué te vas a ir a Estados Unidos a hacer si no sabes ni hablar inglés? Que te van a agarrar de la policía de frontera. Bueno, otros hacían de... me río porque me acuerdo. Ya te digo, eran unos sátrapas, ¿viste? Entonces, como el teatro lo hicimos afuera, que es un patio hermoso, todo pasto, viendo el campo. Imagínate, ves las vacas, todo en la escuela. Me acuerdo de que unos eran los coyotes, ¿vieron? Los traficantes de migrantes que te cobran no sé cuánta guita para trasladarte a Estados Unidos. Otros eran las bandas de delincuentes, digamos, digamos que los agarran para robarles todo. Y me acuerdo de eso, me río porque uno le hacía tacle al otro para tirarle y robarle las cosas. Bueno, ¿viste? Ellos se divierten así. Y después otros eran la policía de frontera allá en Estados Unidos. Y otros eran los empleadores que les iban a dar trabajo ya en Estados Unidos. O sea, fíjense la diversidad de actores, ya les mencioné como 5 o 6. Y cada actor eran 2 personas, ponele. Entonces ahí creo que el curso era de 15, 18 personas, ya está. Pero antes de eso, me tomo de lo que dijo Agustín hoy, tiene que haber un trabajo previo de que cada actor social tiene que absorber el discurso, tiene que leer sobre el tema. Porque si no es como, digamos, para divertirnos y ya está, y no es sustantivo eso. O no vayamos a la obra de teatro. Simulación también es esto que decía Mafoy del debate, del simulacro a partir del simulacro de la ONU, o como se llama, digamos, juego de roles. Juego de roles dentro del aula. Entonces, no es tanto un teatro, porque ya en el teatro hay que hacer un guión, y es bastante dificultoso, sino un juego de simulacro. Entonces, uno es el empresario, otro es el
Estado, otros son los ambientalistas, otros los trabajadores, otros los estudiantes, bueno. ¿Y qué es lo que digo yo acá? Y vuelvo al antes, como siempre. Si vos no hiciste un trabajo fuerte en la teoría, termina siendo una discusión de café. Y eso no sirve. Ahí no hay aprendizaje. ¿Sí? Y esto es cuando ¿se acuerdan que hablamos el año pasado de frutillas, que yo les he comentado mis críticas a Lucía y demás? Está bien, perfecto. La chica hizo el examen, ¿está? Contó su historia de vida sobre Bolivia, cuando vivía en Bolivia, y ahí decimos que hubo geografía. Pero realmente, digamos, ¿hubo aprendizaje? ¿O fue una repetición de su propia biografía de vida? Y acá lo mismo. Yo esto lo he hablado con Lucía. Lo mismo. ¿Qué pasa? Uno los puede poner a discutir y les encanta, porque les tirás el barro y se empiezan a pelear, es lo que más les gusta. Discutir así de actores sociales. Uno es el empresario y otros son los trabajadores y otro es el Estado y les encanta matarse, les encanta discutir. Yo los grabo, ¿viste? Los filmo, les encanta. Pero si no hay argumento, si no hay lectura antes, es al Pepe. No sirve. Sí, el año pasado hicimos uno con Richie y se puso picante, estuvo bueno. Bueno, bien. ¿Y porque había habido lectura o no? Sí, sí, bueno, sí. Exacto. Entonces, si hay un trabajo previo de lectura, está perfecto. A veces los hago, ni siquiera actores sociales, a veces los hago poner en dos bandos, por ejemplo. Proteccionistas versus librecambistas o libre comercio. Entonces, cada uno emite sus argumentos por qué proteccionismo y por qué libre comercio. Bueno, esa es una simulación. Ponerse en la piel de otro. Por ahí esto, digo, está bueno pensarlo sobre el final después de haber trabajado los conceptos. Exactamente, exactamente. Por eso volvemos a lo mismo de siempre. La estrategia didáctica es a mediano plazo o largo plazo, según lo que te lleve a vos. Pero claramente hay que trabajar antes los conceptos para que luego uno termine discutiendo. Y aparte otra cosa, no es que uno la utiliza como técnica en una clase al final, porque uno desde el principio les dice, esta clase va a ser trabajada con un con un simulacro de juego de rol. Entonces ahí los chicos ya empiezan a posicionarse en un actor, anotan argumentos de ese actor, a la otra clase buscan otra nueva información y siguen anotando, y después terminan en el juego de rol. ¿Sí? Entonces lleva tiempo eso. Diego, bueno, ¿y qué opinas de la ONU? Nunca participé. La verdad que es como una materia pendiente. Así que no podría emitir así como una opinión. Lo que sí, he leído algunos documentos y me parece tal vez un poco enciclopedista. Sí. Me parece un poco... Sí. El docente coformador nos contaba que él no estaba muy de acuerdo, pero que se lo propuso el grupo, como que partió el grupo de alumnos de que quería participar, que para él le parecía una competencia entre escuelas, claro, que quedaban en un ranking, pero dice que se sorprendió de que ese entusiasmo los motivó muchísimo a los pibes de aprender varias cosas, y ahí trabajaron de manera interdisciplinaria con historia, creo que con filosofía. Totalmente. Y como que nada, les gustó esa cuestión de meterse en un rol y hablar también en público frente a un auditorio. Les encanta, porque aparte se disfrazan y están en un ámbito, digamos, en un recinto que nunca estuvieron, de formalidad, y les gusta mucho. Y yo soy partidario, obviamente, de siempre tomar los intereses de los chicos. Si vos ves una lucecita, una llama, una chispa de interés en algo, anda para ese lado, siempre y cuando lo puedas capitalizar para la geografía. Pero si me pedís una opinión sobre la ONU en sí misma, tal vez trabajar, no sé, sobre Somalia o Somalía, bien puntualmente la población y los problemas que tiene, no sé, volvemos al estudio de caso, queda como muy, claro. No sé, trabajás un mes, 2 meses sobre Somalia, ¿viste? Es como medio... Y son 2 meses o 3 meses. Yo me acuerdo que en la chacra había ayudado, pero medio por afuera, a unas chicas que estaban interesadas, y también hay como una sobrecarga del trabajo nuestro, docente, porque te lleva horas, muchas horas por fuera, digamos, yo las acompañaba a la biblioteca, a buscar material, a leerlo. Lo que tiene bueno, que eso sí te voy a decir, es que los hace interesar mucho y buscan información y se posicionan y como que les da esa avidez que por ahí con otra cosa no. Eso está buenísimo, sí.
Pero ya te digo, no participé y estaría bueno saber de qué se trata algún día. Bueno, volvemos a... Diego, te hago una consulta. Sí. Porque como que me da que las estrategias por separado siempre quedan como poco. Creo que la riqueza tal vez es el saber combinarlas. Chao, me spoileaste. No. Sí, exactamente. Esa es la conclusión de la clase, Janina. Ya puedes ser profe de práctica. ¿Querés que deje y venís a mi lugar? No. Yo me adelanto, perdón. Esa es la conclusión, chicos. No, está perfecto. Vamos a hacer así. Después seguimos hablando. Pero es muy difícil que uno tome solamente una estrategia para desarrollar un contenido. Generalmente hay cruzamientos. De hecho, hoy cuando creo que Agustín empezó hablando, no me acuerdo quién, o Claudio, que dijeron, Claudio dijo, las chicas, proyecto y los hago investigar. Y ahí tengo dos estrategias. Por un lado tenés un proyecto madre y ese proyecto lo abordás con una investigación escolar. Ahí tenés dos estrategias. Otra, vamos a mostrar, voy a compartir para que vean. Uno puede hacer un estudio de caso a partir del trabajo en taller. Y ahí tenés dos estrategias. Uno puede, vamos a hacer así, hacer una salida de campo, que a su vez es un estudio de caso, porque toda salida de campo es un estudio de caso, ahí ya tenés dos estrategias, y que luego va a ser evaluada mediante una metodología artística, que los chicos con eso planteen hacer un mural en la escuela, para concientizar a la comunidad educativa sobre lo que vieron en los pueblos fumigados, no sé, en la Ruta 2. Otra, hacer una cartografía crítica a partir de un dossier, que ahora vamos a explicar lo que es un dossier, que es la compilación de materiales y recursos a lo largo de las clases sobre un determinado tema. Y eso lo termino evaluando con una cartografía crítica. O la elaboración de un ABP mediante, un estudio de caso y terminar elaborando con una propuesta de TIC. Totalmente, volviendo a lo que dice Janina, la riqueza de la enseñanza está dada en el entrecruzamiento de estrategias. Pero nunca pongan que la estrategia... Sí. Estaba pensando, que Aveni puede reemplazar la salida de campo con el Street View. Y ahí unir mira, ahí le respondes a tu compañera Mafalda. Ahí está. La estrategia de la profesora Beni, en vez de llevarlos al campo, sería mostrarles el Street View por internet. Y hacer un trabajo con ese Street View a lo largo de diferentes semanas. Bueno, termino de explicar. Como que uno tiene quizás una idea o va con una idea y quizás el grupo lo lleva a ir viendo por dónde va. Totalmente. ¿Te acordás cuando hablamos de planificación, les hicimos leer esos textos de planificación? La planificación uno la va construyendo y es, digamos, sinuosa. Uno se propone una cosa, pero por ahí después la realidad te impone otra cosa. Yo tal vez puedo decir, esto estaría buenísimo trabajarlo con TIC. La verdad que la minería, si vemos con los chicos, la plataforma SIG-CEGEMAR, que está buenísima, que ves la metalogenia de Argentina, y después a partir de eso vemos con Google Earth cómo es el socavón, pero te das cuenta que en la escuela no hay computadoras o que los pibes no tienen conexión con sus celulares, ahí te queda trunca la estrategia. Cada vez se te complica más, tenés que en la marcha cambiar y buscar Exactamente, otra cosa. Exactamente. Y cuestiones más básicas, a ustedes les va a pasar el año que viene, cuando vayan al aula a practicar, que van a decir, con esto voy a pasar un PowerPoint, con un proyector, con un cañón. ¿Llegás? Claro, no te anda porque se quemó la lámpara o porque un profesor lo reservó para ese día y no sabías, porque lo están usando para un acto en primaria. ¿Y qué haces? Siempre tenés que tener un plan B. Siempre hay que tener un plan B. Para todo, para las propuestas analógicas y digitales. Bueno, ¿qué pasa, Diego, con las primeras horas? Porque van a ser suplencias quizás de un día, o de una clase, o dos clases, y por lo general los suplentes
que me tocaban a mí en la escuela, lo que hacían era hacer un repaso, preguntaban un poco así, se terminaba la hora y zafaban. ¿Cómo llevamos adelante estas estrategias y técnicas en un No, lapso tan corto? si vos pensás que, si vos sabés, perdón, que la suplencia va a ser de un día nada más o de una semana, no, ahí no hay estrategia posible. Uno lo que hace, como decís vos, es recuperar lo que venían trabajando con el profesor anterior y a partir de eso le das tu propia impronta a la clase. Y de última harán una actividad en la clase y chau, te fuiste a tu casa y terminó todo. Y pasa a veces que hay suplencias de una semana, de un día, como decís vos. Yo he hecho suplencias de 2 días. No, nunca de un día, pero de 2 días sí. Y haces lo que podés en ese momento con la actividad propuesta ahí y no, ahí no hay estrategia posible. Son actividades bien chiquitas y listo. Después lo que les va a pasar, y volviendo al tema de la geografía crítica y no sé qué, les va a pasar que toman horas de un profesor titular que da otra cosa de lo que dice el diseño curricular. Y ese es un tema. A mí me pasó una vez en una escuela, nunca me voy a olvidar, que había tomado en un quinto en el mes de abril. No, perdón, en el mes de mayo ya era bastante avanzado el año. Y el profesor lo que había dado era relieve de Norteamérica. O sea, les había hablado de placas tectónicas, de los montes Apalaches, de las rocosas o rocallosas, le había hablado de la conformación y no sé qué. ¿Y quinto qué es? Ustedes hicieron los cuadros. ¿Qué es quinto? Argentina. Argentina. Argentina en la actualidad. Argentina en el Fanático de neoliberalismo. Strahler. ¿Eh? Un fanático de Strahler. Un fanático de Strahler, tal cual. Y ahí no me quedó otra. Por suerte era una suplencia más larga. Era una suplencia de un mes. Lamentablemente tuve que romper ahí. Y les dije la verdad a los chicos. Chicos, estamos en quinto. El diseño curricular, les dije, el programa marca otra cosa. Todo lo que vieron antes, consérvenlo. Está buenísimo. Pero no corresponde con el programa de este año. Y ahí empecé. Y ahí empecé desde cero. En ese caso hay que tomar esa decisión también. Bueno, volvemos para terminar con las... y que no les quede ninguna en el tintero. ¿Qué es el ABP? ¿El ABP qué es? Muy bien. ¿Qué diferencia tiene de trabajar con proyectos? Muy bien. ¿Aprendizaje basado en proyectos? Tiene razón, porque el amarillo puede ser ABP, aprendizaje basado en proyectos. Yo le puse trabajo con proyectos También para diferenciarlo. También en problemas. Muy bien, eso es. Esa es la diferencia. El ABP, problemas, el ABP puede ser en dos. Trabajo por proyecto, aprendizaje basado en proyectos, como es el amarillo, o el violeta, aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? A ver, piénsenlo y prendo la luz de afuera. ¿Qué es? Vayamos a Gurevich. ¿Cómo? Eso iba a decir justo eso, los contenidos problema que dice Gurevich. Totalmente. ¿Pero no sería también un estudio de caso? Sí, después podés hacer el estudio de caso dentro de la problematización. O no. Vos podés problematizar centro-periferia. Y ahí no estás haciendo ningún estudio de caso, estás hablando de la totalidad. Estás hablando de la dinámica del sistema capitalista en centro y periferia. O estás hablando, no sé, de, qué sé yo, de, a ver, ¿la cuestión climática uno no la puede problematizar también? A partir del cambio climático, de las inundaciones, de la lluvia ácida. Inclusive lo que decía Gustavo del ciclo del agua. Ciclo del agua, que pensamos que es una cosa y es otra. Bueno, a mí me encanta el ABP, problemas. ¿Cómo se instrumenta? Generalmente de la siguiente manera. Llegás a la primera clase, incluso yo se los blanqueaba a los chicos. Vamos a trabajar con ABP durante todo el año, les decía yo. El primer ABP, yo les hice una pregunta grande en el pizarrón. ¿Cómo puede ser que Argentina sea un país que puede alimentar a 200 millones de habitantes y la mitad de su población está bajo la línea de pobreza? O un tercio de la población está bajo la línea de pobreza. ¿Cómo se explica? Eso es problematizar desde el vamos.
O, por ejemplo, una que hizo Pepe Menéndez, un pedagogo, que ¿se puede vivir bajo otro sistema que no sea el capitalismo? O, por ejemplo, ¿es posible vivir sin minería en la actualidad? Y la verdad que es muy difícil responder. Los chicos te pueden responder de una, sí, no. Pero la idea del ABP es que ellos respondan a esa pregunta inicialmente, desde el sentido común, desde sus propias representaciones y no sé qué. Pero con el correr de las clases, vos lo vas a ir complejizando. Entonces, cuando termina la secuencia didáctica, el pibe va a terminar respondiendo eso, pero de una manera más compleja, más argumentada, más inteligente. ¿Se entiende? Algo que está muy bueno, que esto lo recomienda Nijovic, es vos le das una tarjeta y responden esa pregunta inicial al principio de una manera. Esa tarjeta, esto yo lo he hecho, está buenísimo, lo metes en un sobre. Ese sobre lo dejas pegado en el aula, un sobre de papel madera. Termina la secuencia didáctica y a cada uno le devolvés su papelito. Y atrás del papelito vuelven a responder la misma pregunta que les hiciste al principio. Y ahí, cuando leen una respuesta y la otra, se dan cuenta del aprendizaje que tuvieron. Díganme si no está bueno. Sí. Y eso nos pasa con todo. Si yo les pregunto a ustedes a principio de año, chicos, ¿qué es un anticiclón y cómo funciona la circulación de viento? Y me podés tirar más o menos lo que cazaste en tu vida. Ahora, después de transitar una materia todo un año, llegás al final y decís, la verdad que puedo responder esto sobre el tema. Y a veces podés refrendar lo mismo que dijiste al principio, o a veces podés contradecirlo, incluso. Y acá es donde se mezcla otra estrategia. Por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota porque me encantó, me fascinó cuando sucedió, cuando les hice investigar a algunos chicos sobre la cuestión del predio de Aldo Civi, ¿sí? de allá de la reserva y demás. Y yo tenía unos pibes en sexto que eran bastante plaga, que formaban parte de la barra brava de Aldo Civi. Y me decían, nosotros queremos investigar sobre la reserva para que vean que los ambientalistas están equivocados, que dicen cualquier cosa, que el club tiene aguante y que la verdad que tiene razón Aldo Civi. Bueno, perfecto, investiguen sobre el tema. Fueron a entrevistar gente y no sé qué. Terminó la investigación y sobre el final terminaron diciendo, la verdad que tenían razón los ambientalistas. Lo que decía. O sea, se terminaron dando cuenta que los argumentos de un lado eran mucho más fuertes que los del otro. Y eran pibes fanáticos de Aldo Civi. Entonces, a veces, esa pregunta inicial puede transformarse en otra respuesta sobre el final. Y está buenísimo. Incluso no tiene por qué ser planteada como una pregunta. Puede ser planteada como una afirmación provocadora. Esto que dice Darío Stanriver en una entrevista que le hacen. Está buenísimo provocar a los chicos. Decir, no sé, qué sé yo, este mundo sin capitalismo no es posible. Así, se la tirás de esa manera. O por ejemplo, no sé, ¿de qué están hechos los celulares? Una pregunta. Y a partir de ahí empezás a andar el tema de recursos naturales. Bueno, eso es el ABP. Aprendizaje basado en problemas. ¿Saben? Esto lo... Me imagino que... Perdón, me imagino que está bueno porque en realidad no es como hacer una pregunta en un trabajo práctico que después cuando volvés a eso te lo pueden llegar a decir de memoria, sino que al hacerlo de manera problemática se torna más natural y como que el saber queda totalmente, más dentro de cada uno. Totalmente. De hecho, el otro día una compañera de la facultad usó una palabra que me gustó, creó como un concepto, decía el ADN de la secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque viste el ADN como es, digamos, espiralado y todo se va relacionando con todo. Y la idea de esto es que de menor a mayor los chicos vayan pudiendo responder esa pregunta inicial de manera más compleja y más argumentada. No nos obstinemos porque respondan esa pregunta inicialmente y se queden en eso. La idea es que la secuencia les enseñe a responder eso o a hacerse preguntas nuevas, incluso. Así que es algo muy interesante. Bueno, y para terminar, ¿qué nos queda? El dossier, ya un poco les comenté, es cuando uno como profesor va, digamos, juntando diferentes materiales sobre una determinada situación o problemática. Por ejemplo, una clase lo llevamos a artículos periodísticos,
otra semana le llevamos imágenes satelitales, otra semana le llevamos un artículo de un congreso, otra semana le llevamos una canción. ¿Se entiende? Es la compilación de recursos didácticos para comprender un contenido. Dossier se llama cuando es del docente y portfolio o portafolio es cuando se lo hacemos hacer a ellos. Pero para mí el portafolio tiene la debilidad de que muchas veces no te llevan nada. Y es como que uno termina confiando en que van a llevar el material y llegás y te quedás careta, no hay nada. Me ha pasado de que, bueno chicos, ¿trajeron las imágenes satelitales? No traen nada, así que ahí tenés que ver cómo hacer. Bueno, y a ver, creo que la cuestión... Diego, sí. Esto era lo que decía Lucía de Frutillas, que les hacía hacer fanzines. Claro, exactamente. Eso ¿sí? sería un dossier. Incluso más que, digamos, conociéndola por la forma de trabajo, me imagino que eso fue un proyecto de ella. Un proyecto basado en un dossier, que vayan llevando cosas y que ese dossier les vaya compilando un fanzine, pero el fanzine es un proyecto, para mí es una cosa a largo plazo, digamos, que no es tan sencillo de hacerlo en pocas semanas. Así que bueno, después el arte, que es también lo mismo que el dossier, pero con cuestiones artísticas. Entonces tomás un contenido y primero lo trabajás con pinturas, después lo trabajás con una escultura, después lo trabajás con música, después con una película, después con un poema, ¿sí? Entonces el arte deja de ser un mero recurso y se transforma ya en una estrategia a mediano plazo. Las TIC lo mismo, abordar una situación con diferentes aplicaciones o con diferentes programas de computación, que está buenísimo, y creo que no nos queda nada. El Ateneo básicamente es el trabajo, digamos, les arrojás la pelota a ellos y discuten como en un plenario, y hay un secretario que toma nota sobre lo que se discute en ese plenario, y es como una conclusión sobre el grupo, sobre lo que discutió el grupo. Incluso algunos profes toman ahí como proyecto la elaboración de un diario, de un periódico, no sé qué. Bueno, chicos, queda 1 minuto 20. ¿Alguna pregunta? Así no hacemos otro Zoom. Quedaría entonces que en esta semana y la otra vayan resolviendo las actividades para los profes y nos las vayan compartiendo, así las vamos viendo. Bien. ¿Alguna otra cuestión que quieran comentar? Bueno, ya son especialistas en estrategias didácticas. Ahora se las tienen que comentar a los colegas. No, el tema es que todavía no las implementamos, entonces no nos surgen preguntas. Claro. Esto que en la teoría es hermoso, ¿viste? Tal cual. Es divino. Bueno, chicos. No te llamamos en el momento. Che, estoy acá, ¿cómo hago? Lo hacen los profes, no te preocupes. Bueno, les mando un abrazo grande porque se va a cortar y no quiero dejar de despedirlos. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias, Diego. Dale, profe. Un abrazo grande, chicos. Adiós. Chao, chao.